Jóvenes, muy buenos días. Hoy día vamos a desarrollar una serie de ejercicios correspondiente al tema de unidades químicas de masa. Para ello quiero recordarles que cuando hablamos de unidades químicas de masa, la palabrita unidades significa parámetro de medida, parámetro de medición, parámetro de conteo, de contabilización, de cantidad. O sea, vamos a calcular la cantidad de átomos, iones o moléculas en una muestra. Vamos a identificar la cantidad de sustancia, cuántos átomos hay, cuánto es la masa de esos átomos, la masa de esas moléculas. Entonces, al referirnos a unidades químicas de masa, nos referimos a un parámetro de medida, para que lo tengas presente. Así como cuando tú de repente te vas al mercado y le dices, señora, véndame 5 kilos de papa, o véndame 3 kilos de camote, ¿no? O véndame 2 kilos de limón. También estamos hablando de una unidad de masa, ¿correcto? O cuando de repente nos dan nuestra propina y tenemos 50 soles, 100 soles, 1000 soles, 2000 soles, o 50 euros, 200 dólares, 300 euros, 4000 guaraníes, 50 pesos, etc. También estamos hablando de unidades, pero unidades monetarias, porque el dinero también se puede contar, se puede obviamente cuantificar, ¿correcto? Cuando de repente nos quedamos con un amigo o una amiga en encontrarnos en el parque, o irnos al cine, o irnos de paseo, y quedamos a las 3 de la tarde, son 3:30 y no viene, son las 4 y no llega, son las 5:15 y no llega. Al hablar de 3, 3:30, 4, 4:15, 4:20, 5, estamos hablando también de unidades de tiempo. El tiempo se puede contabilizar, el tiempo se puede medir en horas, en minutos, en segundos, en microsegundos, en días, etc. Tú puedes medir de repente cuánto te demoras de acá de repente hasta tu centro de estudio. ¿Cuánto te demoras de repente en ir a comprar a la tienda? Entonces todo eso son unidades. Las unidades son patrones de medida, para que lo tengas presente. Oye, pero en el caso de química no vamos a hablar pues del tiempo. En caso de química no vamos a hablar de dinero, ni tampoco de kilos de papa, ni gramos de queso, ni de mantequilla, ni de camote, ¿no? Vamos a hablar de átomos y moléculas, ¿correcto? Entonces las unidades químicas de masa hacen referencia a el conteo, a la cantidad de átomos, moléculas y iones a analizar en una muestra dada. Ahora, para ello vamos a utilizar una unidad exclusivamente para el mundo de la química. Esa unidad exclusiva para el mundo de la química se le conoce con el nombre de mol, una mol. ¿Y qué cosa vendría a ser una mol? Una mol es la cantidad de sustancia, que puede ser átomos, que puede ser iones, que puede ser moléculas, que puede ser cationes, aniones o electrones. Entonces, cuando hablamos de una mol, hablamos de un equivalente. ¿Un equivalente? Sí, un equivalente. Para ello recuerda que la mol significa cantidad de sustancia. La magnitud vendría a ser la cantidad de sustancia. Su unidad sería simplemente mol. Vamos a ponerlo acá, simplemente, sí, simplemente mol. Y su símbolo también simplemente mol. ¿Correcto? Una mol, por si acaso, tiene un valor numérico. Tiene un valor numérico de equivalencia, que lo sacó el científico italiano Amedeo Avogadro. Este valor numérico es equivalente a 6, ahí está, 0,02 por 10 a la 23, o simplemente 6 por 10 a la 23. Entonces, si hablamos de una mol de átomos, estamos hablando de 6,02 por 10 a la 23 átomos. Si hablamos de una mol de iones, estamos hablando de 6,02 por 10 a la 23 iones. Si hablamos de una mol de moléculas, estamos hablando de 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Lo mismo para cationes, para aniones, para electrones. Entonces, ¿qué vendría a ser 6,02 por 10 a la 23? Vendría a ser el famoso número de Avogadro. Ese número de Avogadro se representa con N sub A mayúscula, ¿correcto? Entonces, es un parámetro o una unidad de medición que permite hacer cálculos a nivel del mundo micro, a nivel del mundo químico. Recuerda que los átomos son tan pequeños que son invisibles al ojo humano, igual las moléculas. Entonces necesitamos una unidad para contabilizarlos, para poder calcularlos. Y esa unidad, para poder, obviamente, hacer esos cálculos, se va a llamar mol. Y ese término mol, sí, obviamente que me indica 6,02 por 10 a la 23, lo sacó el científico Amedeo Avogadro. Él fue el que realizó el cálculo para ese número. O sea, cada vez que hablemos de una mol, hablamos de 6,02 por 10 a la 23, ¿correcto? Imagínate que yo me quiero ir a la tienda a comprar una docena de átomos de carbono. ¿Me los podrán vender? No, pues, ¿cómo van a venderme una docena de átomos de carbono?
ni siquiera 100 átomos de carbono los pueden ver, que van a venderme una docena de átomos de carbono. O sea, eso puede servir para comprar plumones, una docena de plumones, una docena de borradores, una docena de cuadernos. Pero para comprar átomos de carbono, no me va a servir. Entonces, si yo quiero, obviamente, trabajar con carbono, yo tengo que hablar de una mol. Debo decir, señor, ¿me puede vender una mol de carbono? Y una mol de carbono equivale a ¿cuánto? Equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Entonces recuerda, una mol equivale a este valor numérico, ¿ya? Para que lo tengas presente. Ahora, otra cosita importante. Hay una relación que es la siguiente. Creo que la tengas presente. Siempre una mol de cualquier sustancia, siempre equivale al peso de esa sustancia expresado en gramos. Puede ser, por ejemplo, peso molecular expresado en gramos. O puede ser simplemente la masa expresado en gramos, ¿correcto? Esto quiero que también lo tengas presente. Por ejemplo, si yo te dijera una mol de agua, ¿el agua qué cosa es? H2O, ¿cierto? H2O. Una mol de agua es H2O. Ah, bacán. Pero tú recordarás que el peso molecular del agua o la masa molecular del agua, lo hemos visto en clases anteriores, es 18. Entonces, para una mol sería 18 gramos, nada más. Profe, si yo te dijera una mol de átomo de carbono, el carbono tiene su masa atómica. Su masa atómica de carbono, ¿cuánto es? 12, tú recordarás, es 12. Entonces simplemente esa masa atómica expresada en gramos sería 12 gramos. Entonces acá sería, su masa en gramos sería 12 gramos. Entonces una mol hace referencia a la masa molecular expresada en gramos o a la masa del átomo expresada en gramos. Y esto a su vez es equivalente a 6 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro. Esto a su vez es equivalente a 6 por 10 a la 23, que es el famoso número de Avogadro. Entonces recuerda estas relaciones poderosas. Es más, lo voy a encerrar en una nubecita para que lo recuerdes, porque te puede servir para resolver diferentes tipos de problemas. Chévere, ya está. Ahora sí, comenzamos con dos superfórmulas, la poderosa y la superpoderosa, que me van a permitir resolver todos estos ejercicios de manera rápida. Comenzamos con la poderosa. Mira, esta es para átomos, solamente para átomos. Si yo quiero calcular el número de átomos, esto va a ser igual a la masa de la sustancia, ¿sí?, entre su masa atómica. Ya está. Y es a la vez igual al número de átomos existentes entre el famoso, ¿quién? Número de Avogadro, que tú ya sabes su valor. ¿Cuánto es Avogadro? 6 por 10 a la 23, o 6,02 por 10 a la 23. Chévere. Pasamos a la segunda fórmula. Si yo quiero, obviamente, para moléculas, voy a utilizar la siguiente fórmula. El número de moléculas, el número de moles, ¿sí?, será igual al peso o la masa de la sustancia entre la masa molecular, que se representa M rayita arriba, masa molecular. Y esto es igual al número de moléculas totales existentes, ahí está, número de moléculas totales existentes, ¿entre quién? Entre el famoso número de Avogadro, que tú ya sabes que Avogadro, que vendría a ser 6,02 por 10 a la 23. Jóvenes, de acá vamos a sacar lo siguiente, mira, N, donde N vendría a ser el número de moles. Ahí está, de moles, que puede ser tanto para átomos como para moléculas. Antiguamente a esto se le llamaba atomogramo, igual al peso entre el peso atómico. Y a esto se le llamaba molgramos, recuerda, el peso entre el peso molecular. Ahora simplemente se le llama número de moles, ¿ya? Número de moles de átomos, número de moles de moléculas. Ese término fue cambiado por la IUPAC hace varios años atrás. Entonces, jóvenes, se le conoce como número de moles de átomos, número de moles de moléculas. Correcto, entonces N es el número de moles, que puede ser para átomos o para moléculas. Profe, ¿qué más? Recordemos lo siguiente, este Na, este Na, que se le conoce como número de Avogadro, ¿sí? Número de Avogadro, tiene un valor simplificado. ¿Cuál es su valor simplificado? Simplemente 6 por 10 a la 23. O sea, si tú quieres resumirlo, lo trabajas como 6 por 10 a la 23. Si quieres trabajarlo con su decimal, simplemente 6,02 por 10 a la 23. Listo. Ahora sí procedemos a los ejercicios, por favor, muchachos, no es nada de otro mundo. Dice acá, ¿cuántas mol de calcio hay en 240 gramos de dicho elemento?
A ver, ¿cuántas mol de calcio? Recordemos lo que te dije acá. Una mol, ¿a cuánto equivale? Al peso molecular o la masa molecular expresada en gramos. Una mol, ¿a cuánto equivale? A la masa atómica expresada en gramos. Entonces, comenzamos. Una mol, ahí está, una mol, chévere. ¿De quién? Una mol de calcio, del amigo calcio. Ahí está el amigo calcio. Una mol de calcio, ¿a cuánto equivale? A su masa atómica, en este caso del calcio, que es 40, expresado en gramos. Sería 40 gramos. Pero me están preguntando, ¿cuántas mol hay en 240 gramos? O sea, ¿cuántas mol? No lo sé, X. X mol de calcio hay en 240 gramos. Oye, profe, eso es aritmética, ¿sí? Es una regla de 3 nada más sencilla. A ver, vamos a lucirnos acá, ¿ya? A ver, despejamos X. X sería entonces 240 por 1, sería 240. ¿Todo entre cuánto? Entre 40. Profe, acá le puedo sacar 0 ¿Cuánto me queda? 24 entre 4 me queda 6. ¿6 qué? 6 moles. Chévere, chévere. Se acabó. Entonces la respuesta sería simplemente 6 moles. Oye, ¿así de sencillo sale? Sí. Profe, ¿y existirá alguna otra forma para poder resolverlo? Si la hay. Recuerda esto de acá, mira. Número de moles. ¿A qué igual el número de moles? A la masa de la sustancia entre la masa atómica. Ah, ¿verdad, no? Recordemos acá primero con segundo, ¿sí? Primero con segundo. Simplemente agarremos primero con segundo. Entonces recordemos por acá. El número de moles es igual a la masa de la sustancia entre la masa atómica. Por lo tanto, el número de moles será igual a 240 gramos, que es la masa de la sustancia, entre la masa atómica, que es 40. ¿Y eso cuánto me da? Eso me da 6. Profe, he obtenido 6 acá y he obtenido 6 acá. ¿Cuál de las dos técnicas utilizo? La que tú quieras, Chabelo, la que tú desees, ¿sí? Recuerda que esto simplemente es por fórmula. ¡Pum! Al toque nomás. Y acá estamos razonando la equivalencia de cada uno. Las dos son válidas. Es más, te voy a encerrar en una super nubecita acá, ¿sí? La fórmula para que nunca te olvides. El número de moles de un átomo es la masa, ¿sí? Entre la masa atómica de ese átomo. Listo, pasamos a la siguiente. A ver, ¿qué dice la siguiente? La número 2. Dice, ¿cuántas mol de magnesio hay en 1,2 kilogramos de dicho elemento? Oye, profe, me están dando acá un dato, 1,2 kilogramos de dicho elemento. Ya, a ver. 1,2 kilogramos, recuerda que 1 kilogramo, sí, tú recuerdas que 1 kilogramo equivale a 1000, ¿qué cosa? Gramos. Kilogramo con kilogramo se va, y acá me queda ¿cuánto? Me queda 1200 gramos, ¿cierto? Me quedan 1200 gramos, entonces ya tengo 1200 gramos. Ahora voy a hacer por regla de 3, es más fácil, creo que aplicando la aritmética o las equivalencias es más fácil. A ver, ¿cuántas mol de magnesio hay en 1200 gramos? No lo sé, tú tampoco lo sabes, nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que una mol, ahí está, del amigo magnesio, equivale a su masa atómica del magnesio expresada en gramos. Y el magnesio tiene una masa atómica de 24. Eso sí todos lo conocen, ¿correcto? Ahora me están preguntando cuántas moles. Yo no sé cuántas moles. X mol de magnesio hay en 1200 gramos. Profe, esto es sencillo, mira lo que voy a hacer. Voy a despejar simplemente. Entonces X sería igual, 1200 por 1 sería 1200. Ahí está, entre 24. Chévere, chévere. Profe, 1200 es decir 12%. Es lo mismo que decir 12%, ¿sí? Ya, 12 entre 24, ¿cuánto sería? Un medio. 100 por un medio, ¿cuánto sería? 50. Simplemente sería 50 mol. 50 moles. 50 moles. Ahí está. Chévere, chévere. Y se acabó. ¿Sí? Y hemos obtenido 50 moles, obviamente, ¿de quién? Del magnesio. ¿Te das cuenta que no es difícil? No es nada de otro mundo. Ya, ahora seguimos. En el problema 3 dice, en 3 moles de metano, estamos hablando del famoso H4, gas de los pantanos, gas de camisea, metano, ¿sí? Calcular el número total de átomos. Uy, el número total de átomos. A ver, ¿cómo le hago acá? A ver, ¿qué tenemos de dato? 3 moles de metano. Profe, yo recuerdo que hay una fórmula para una molécula, acá está, para moléculas, el número de moles es igual a la masa entre la masa molecular, o lo mismo decir, número de moléculas entre Avogadro.
A ver, profe, puedo relacionar 1 con 3. ¿Para qué? Te voy a explicar para qué. Vamos a colocar la fórmula. La fórmula es esta, mira, número de moles siempre es igual a la masa entre la masa molecular igual al número de moléculas totales existentes, ahí está, moléculas totales existentes entre el famoso Avogadro. Profe, pero yo tengo de dato esto. Sí, yo tengo de dato, yo lo sé. Tengo de dato eso. ¿Cuánto me dicen? Me dicen que son 3 moles de metano. O sea, 3 moles de metano. Entonces, las moles es igual al número de moléculas entre Avogadro. Mira, número de moléculas, ahí está. ¿Entre quién? De moléculas entre el señor Avogadro. Profe, entonces este Avogadro pasa a multiplicar acá. Sí, por lo tanto, mi número de moléculas, escúchame bien, mi número de moléculas será 3 Avogadro, ¿correcto? Ese es mi número de moléculas, ya está. Hasta ahí creo que está chévere. Hemos partido de ¿qué? De esta super fórmula poderosa, ahí está, llamada la fórmula super poderosa. Ya está. De ahí hemos partido y hemos encontrado que el número de moléculas es 3 Avogadro. Correcto. Ahora quiero que sepas algo. Escúchame bien, el Che4, el amoníaco, ¿sí? En este caso el metano, Che4, carbono, hidrógeno 4, ¿cuántos átomos tiene? Profe, tiene acá 4 átomos de hidrógeno y un átomo de carbono, ¿sí? Es lo que tiene. O sea, una molécula, escúchame bien, una molécula de metano, de Che4, tiene un total de ¿cuántos? 1 más 4, 5 átomos. Tiene 5 átomos. Eso es lo que tiene, 5 átomos. Ahora, en 3 Avogadro moléculas, de metano, ¿cuántos átomos habrá? Ah, mira, eso era todo nada más, porque me está preguntando calcular el número total de átomos para 3 moles de metano. Tú sabes que 3 moles de metano, sí, 3 moles de metano, me dan un total de ¿qué? De 3 Avogadro moléculas. Ah, ¿verdad? Me dan 3 Avogadro moléculas, ¿correcto? Yo sé que en una molécula hay un total de un carbono más 4 hidrógenos, 5 átomos. Hay 5 átomos. Entonces, en 3 Avogadro moléculas, de metano, ¿cuántos átomos hay? Esta es una regla de 3, nada más, sencilla, ¿sí o no? Entonces, vamos a despejar X. A ver, vamos a despejar X. X, ¿cuánto saldría en este caso? Sería 3 Avogadro por 5, sería un total de 15 Avogadro átomos. ¿Ya está? Esa es la cantidad de átomos y lo marcamos acá. Chévere. Y acabamos de resolver la pregunta número 3. ¿Te das cuenta que no es nada de otro mundo? Es recontra súper fácil. Profe, en esta de acá, la 4, dice ¿cuántos átomos en total existen en 195 gramos de potasio? Oye, profe, ¿se está refiriendo a átomos? Sí. Por lo tanto, voy a aplicar esta primera fórmula. Ah, la primera me conviene. Este es el número de átomos. Mira, yo no conozco. ¿Cuánto será? No lo sé. Nadie lo sabe. ¿Cuánto será el número de átomos? Nadie sabe. Pero tenemos un dato. ¿Cuál es el dato que tenemos? La masa. 195 gramos. Y tenemos otro dato. ¿Cuál es? El potasio. Su masa atómica del potasio es 39. O sea, yo puedo trabajar segunda con tercera. Esta es primera, segunda y tercera. Aplico segunda con tercera. Sería así. A ver. Masa entre la masa atómica. Esto sería igual ¿a quién? Al número de átomos existentes. ¿Entre quién? Entre el famoso número de Avogadro. ¿Sí? Es más, lo encierro en una super nubecita para recordar esta fórmula poderosa. Ya está, esto es lo que voy a aplicar. Entonces, profe, ya sé lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer, algo bien chévere. ¿Sí? Voy a reemplazar los datos. Tengo la masa, sí, 195. Entre la masa atómica del potasio. Recuerda que el potasio, su símbolo químico es K. Potasio, símbolo químico es K. ¿Y eso cuánto vale? Eso vale 39. ¿Y esto a qué lo voy a igualar? Al número de átomos existentes entre Avogadro, ¿correcto? Número de átomos existentes, ahí está, número de átomos existentes, ya, entre Avogadro. Avogadro, por si acaso, es 6 por 10 a la 23. Profe, ahora simplemente tengo que dividir 195 entre 39, eso me da 5, y multiplicarlo por Avogadro. ¿Cuánto sería
5 por 6, este es 5, 5 por 6 sería 30, 30 por 10 a la 23. Entonces, el número de átomos, voy a poner acá, número de átomos totales, ¿cuánto me dará? Me dará 30 por 10 a la 23. Chévere, chévere. Lo ponemos acá. Listo, ya está. Entonces ya tenemos la respuesta, 30 por 10 a la 23. No es nada de otro mundo. Profe, pasamos a la pregunta número 5. A ver, ¿qué dice la 5? Dice, el número de moléculas existentes en 4 gramos de tetracloruro es, ¿sí? Correcto, de tetracloruro es. Me están hablando del número de moléculas, o sea, estamos hablando de ¿cuál? ¿De la primera? No, de la segunda. Segunda fórmula, entonces voy a aplicar la segunda fórmula. ¿Pongo la fórmula? Sí, mejor, creo que sí, ¿no? Ahí colocamos acá. A ver, el número de moles siempre es igual a la masa de la sustancia entre la masa molecular igual al número de moléculas existentes. Ahí está, moléculas existentes entre el señor Avogadro. Listo, esa es mi fórmula. Ahora, ¿qué tenemos ahí? A ver, ¿qué tenemos? A ver, vamos a hacer un cálculo. Tenemos 4 gramos, tenemos la masa, acá, la masa 4 gramos. ¿Qué más tenemos? Y acá podemos sacarle el peso molecular del tetracloruro de carbono. Recuerda que el carbono vale 12, ¿sí? Carbono vale 12. ¿Y el cloro cuánto vale, muchachos? ¿El cloro cuánto vale? El cloro vale 35,5, ¿no? Por 4. ¿Cuánto sería 35,5 por 4? 154, ¿correcto? Que sería así, 4 entre 154, que sería acá 71, acá sería 35,5 por 4, ¿no? 35,5 sería 71, sería 142, más 12, 154, está bien, 154, igual, a ver, número de moléculas es lo que me están pidiendo, yo no conozco el número de moléculas, coloco acá número de moléculas. Y ahora acá simplemente entre Avogadro. Si quieres lo puedes dejar así nada más. Le pones Na Avogadro y pasa a multiplicar. O si quieres lo puedes poner de esta manera, ¿no? Recuerda que el número de Avogadros tiene un valor que es 6 por 10 a la 20 a la 23. 6 por 10 a la 23, ¿correcto? Entonces, multiplicando todo eso, sale 1,5 por 10, 1,5, ¿sí? Por 10 a la 22, si mal no me equivoco, ¿no? Sí, 10 a la 22. Ya está. Y eso sería todo, así de simple. Esto vendría a ser igual al número de moléculas existentes. Moléculas existentes, ¿correcto? Número de moléculas existentes. Acá ponemos moléculas. Chévere, ya está. Ahora, esto lo podemos encerrar si deseas en una nubecita, para que lo recuerdes. Ya vamos a encerrar su nubecita, ¿ya? Ahí está la nubecita, siempre bueno la nubecita para que recuerdes que estamos empleando la fórmula para moléculas. Siguiente, número 6. Calcular el número de moléculas que existen en 900 gramos de agua. Es muy parecido, mira, vamos a aplicar la misma fórmula. Número de moles es igual a la masa de la sustancia entre la masa molecular igual al número de moléculas. Ahí está. ¿Entre quién? Entre el señor Avogadro. Ahí está. Lo encerramos en una nubecita. Acá tenemos la fórmula. Chévere, chévere. Profe, ¿qué hacemos acá? A ver, ¿qué tenemos? A ver. Tenemos 900 gramos. Tenemos la masa. O sea, ¿la masa cuánto es? La masa es 900 gramos. El peso molecular del agua es fácil de calcular. Recuerda que el H2O, el agua, tiene un peso molecular que es 1 por 2, 2, más 16, 16. Esta masa molecular me da 18. ¿Correcto? Masa molecular es 18. Sería acá entre 18. Profe, acá sería 9%, ¿cierto? 900 es 9%. Sí, 9%. Ya, 9 entre 18 es un medio. Un medio por 100, ¿cuánto me da? Eso me da 50, ¿correcto? Acá tengo 50. Acá tenemos el número de moléculas, moléculas, y acá tenemos a quién, a Avogadro, que vale 6 por 10 a la 23, ¿correcto? Ahora tenemos 50, sería por 6, ¿cuánto sería eso? 50 por 6 sería 300, ¿correcto? 50 por 6 sería 300 por 10 a la 23, ¿no? Sería así, ¿no? Número de moléculas entonces, moléculas, en este caso sería
moléculas. Ponemos acá, sería, ¿cuánto? Sería acá 50 por 6 por 10 a la 23, sería 300 por 10 a la 23, ¿no? O lo mismo que decir 3 por 10 a la 25, ¿sí? Entonces sería acá número de moléculas sería 3 por 10 a la 25. Chévere, chévere. Jóvenes, así de fácil se va trabajando. Entonces recuerda que cuando hablemos de unidades químicas de masa, estamos hablando de parámetros de medida, de medición, de cuantificación, donde vamos a poder calcular la cantidad de átomos, de moléculas, de iones presentes. Ahora, hay un punto importante. La unidad que vamos a trabajar es mol, es la unidad de medida, la que indica la cantidad de sustancia. Y esto hace referencia a un valor que es 6,02 por 10 a la 23. Simplificado, como lo pusimos acá, es 6 por 10 a la 23. Podemos utilizar la fórmula de átomos o la fórmula de moléculas y con ello sale todo. A ver, seguimos, profesor. A ver, uno más. Este de acá. Determinar el número de moléculas existentes en 490 gramos de ácido sulfúrico. Ahora, los que no recuerdan, el ácido sulfúrico es H2 azufre O4 y tiene un peso molecular, ¿cierto? Claro, su peso molecular sería 1 por 2, 2, más 32 del azufre, 16 por 4, 64, 98. Peso molecular sería 98. Ya, como estamos hablando de moléculas, voy a aplicar la segunda fórmula, esta de acá. A ver, profe, ¿qué tengo? Tengo la masa, sí, de frente lo voy a hacer. Mira, tengo la masa 490. Tengo la masa, ¿sí? Si quieres ponla. Siempre es bueno ponerlo, ¿ya? Vamos a poner acá. La masa entre la masa molecular es igual al número de moléculas existentes, ya lo sabes. ¿Entre quién? Entre el señor Avogadro. Lo estoy colocando varias veces para que se te vaya quedando, ¿sí? Y lo encierro en su nubecita. Recuerda que eso estoy aplicando, lo encierro en su nubecita. Chévere, chévere. Y ahora sí, pasamos a ¿qué? A resolverlo. La masa la tengo, dice que es 490 gramos, es 490 gramos. ¿Entre quién? Entre la masa molecular que acabo de obtenerla. El ácido sulfúrico tiene una masa molecular de 98. ¿Y esto lo igualo a quién? Al número de moléculas, que es lo que me están pidiendo, número de moléculas, que no conozco, número de moléculas. ¿Moléculas sobre quién? Sobre el señor Avogadro. Avogadro es 6 por 10 a la 23. A ver, jóvenes, 490 entre 98, ¿sí? Esto es lo mismo que decir 49 por 10, ¿no? 49 por 10. 49 entre 98 es un medio. Por 10, ¿cuánto sería? 5. Esto sale 5. 5 por 6 saldría 30. Yo tendría acá 30 por 10 a la 23. O lo mismo que decir 3 por 10 a la 24. Chévere, chévere. ¿Esto qué vendría a ser? El número de moléculas. Número de moléculas. ¿Correcto? Número de moléculas. Ya está. Y de esa manera se acabó. ¿Sí? La pregunta 7. Pasamos a la pregunta 8. Hallar la masa en una molécula de agua. Oye, me están dando solamente el número de moléculas 1. Mira, lo voy a hacer de frente. Me están dando el número de moléculas 1. ¿Cuánto? 1. Una sola molécula nada más de agua. Avogadro lo conozco. 6 por 10 a la 23. Sí, tú lo conoces, sí, tú ya lo sabes ya. 10 a la 23. Ya está. Ahora la masa. ¿La masa me la dan? No. Eso es lo que me están pidiendo. Calcular la masa, no conozco, pero la masa molecular del agua, oye, recuerda que el agua, el agüita, H2O, su masa molecular es 18. 1 por 2, 2, más 16, 18. O sea, acá sería 18. Profe, ya sé qué le puedo hacer, mira, le puedo sacar acá cesta y cesta. Sí, le puedo sacar cesta y cesta. Si le saco acá cesta, acá sería 3. 3 por 1 sería 3. ¿Correcto? Entonces, la masa sería igual a 3. Y este 10 a la 23 sube arriba con el signo cambiado del exponente. Sería por 10 a la menos 23. Chévere, chévere. Entonces la masa sería 3 por 10 a la menos 23, ¿sí? Gramos, ¿no? De esa manera fácil se obtiene el resultado. Pasamos a la pregunta 9. Dice, hallar los átomos nada más que existen en 480 gramos de magnesio. Oye, profe, para átomos era esta fórmula, ¿sí? La de acá, allá el número de átomos, ya. Bacán, ¿qué me están dando? A ver, de frente, me están dando la masa, o sea, me están dando acá la masa la conozco, ¿cuánto es? 480, colocamos acá masa, 480, ¿sí? Ya está. ¿Entre quién? Entre el magnesio, recuerda que se divide entre la masa atómica del magnesio. Masa atómica del magnesio, ¿cuánto es?
24. Magnesio vale 24. Ya está. Entre 24. ¿Igual a quién? Al número de átomos totales o átomos existentes entre el famoso número de Avogadro. 6 por 10 a la 23. A ver, vamos a ver qué cosa sale acá ya. Vamos a ver qué cosa sale. A ver, 48 entre 24, 2. ¿Correcto? 2. 2 por 10 queda 20. Acá queda 20, ¿cierto? Y acá queda por 6. 20 por 6. ¿Cuánto sería eso? Sería 120, ¿correcto? 20 por 6, 120. ¿Multiplicado por cuánto? Por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Átomos. Ya está. Se acabó. Esa es la respuesta. Así de fácil. Ahora si quieres tú lo simplificas y puedes ponerlo como 12 por 10 a la 24. Que vendría a ser lo mismo, ¿no? O sea, 120, tú sabes que es 12 por 10, ¿no? Y 10 por 10 a la 23, 10 a la 24. Ya está. Calcular la masa para 12,04 por 10 a la 24 átomos de hierro. Oye, me están pidiendo la masa, yo no conozco la masa. Pero la masa atómica del hierro, el amigo hierro, sí, el amigo hierro es Fe, que vale 56. Esto quiero que lo tengas presente, ¿ya? Este es el hierro, 56. Lo colocamos acá entre 56. Igual, número de átomos me lo dan 12,04. Ahí está, me dan 12,04 por 10 a la 24. Y esto se divide, el número de átomos, ¿entre quién se divide? Entre Avogadro. Y Avogadro tiene un valor, mira, 6,02 por 10 a la 23. Entonces Avogadro sería acá 6,02 por 10 a la 23. Profe, mira, acá lo puedo simplificar de frente, mira, este es el doble que esto. O sea, todo esto, ¿cuánto quedaría? Todo esto quedaría 2, todo esto quedaría 2, ya está. 2 por 56, ¿cuánto me sale? 112, o sea, la masa será igual a 112 por 10 nada más, porque 10 a la 24 entre 10 a la 23 me sale 10, ¿correcto? En otras palabras, la masa sería 112, no, sería 1120 gramos. Chévere, chévere. De esa manera hemos calculado la masa, 1120 gramos. Por último, jóvenes, vamos a terminar con el problema 11, que es un problema así Saiyajin, un problema destroyer. Dice, todo cuerpo humano, sí, todo cuerpo humano, obviamente tiene un esqueleto, ¿cierto? Y ese esqueleto está formado, obviamente, por huesos. Entonces, los huesos de una persona adulta pesan aproximadamente 13 kilos. Ya, 13 kilos, ¿correcto? Entonces, ponemos acá ya, 13 kilos. Pero tú recordarás que un kilo equivale a ¿cuánto? A 1000 gramos. Tú sabes que vale 1000 gramos. Kilos con kilos se van y todo me queda en función de gramos. Entonces me queda ¿cuánto? Me queda 13.000 gramos. 13.000 gramos. Eso es lo que me queda. 13.000 gramos. Chévere. Entonces los huesos de una persona pesan 13.000 gramos. Imagínate, 13.000 gramos. Ya está. Y contienen 50% de fosfato de calcio. O sea, en los huesos de la persona hay de fosfato de calcio el 50% de estos 13.000. Entonces podemos poner acá, hay de fosfato solamente el 50% de los 13.000, ¿correcto? ¿Y eso cuánto sale? El 50% de los 13.000. O sea, tú agarras y le haces el cálculo, el 50% de los 13.000 sería la mitad, sería, ¿no? Mira, acá 0 con 0 se van, 0 con 0 se van, me quedan 130 por 50, ¿no? ¿Eso cuánto sale más o menos? Sale 600 o 6.500, ¿no? 6.500 es lo que sale, ¿sí? 6.500, ¿correcto? 6.500. Entonces, la respuesta acá sería 6.500 gramos, eso es lo que sale. 130, ¿sí? Por 5 sería 650, por 10 sería 6.500. Muy bien, ya está. Entonces, ¿qué me piden ahora? Me piden determinar cuántos gramos de fósforo hay en los huesos. Oye, ¿y cómo lo hago? Primero voy a analizar una cosita. ¿Qué cosa voy a analizar? El fosfato de calcio. Mira, el fosfato de calcio tiene esta fórmula. Calcio, y este es el fosfato. Fosfato carga 3 pasa acá, y el calcio la carga 2 porque es un alcalino térreo, pasa acá. Este es el fosfato de calcio. Una mol de este fosfato de calcio, una molécula de este fosfato de calcio, tiene un peso de ¿cuánto? A ver, 40 vale el calcio por 3, 120, 31 por 2, 16 por 4 y por 2, 310. Su peso molecular es 310. O sea, en una molécula de fosfato de calcio
hay 310 gramos. Y solamente hay 31 por 2 de fósforo. Solamente de fósforo presente hay 31 que vale el fósforo. Fósforo vale 31, pero por 2 sería 31 por 2, sería 62 gramos de fósforo. Nada más. ¿Ya? De fósforo, nada más. Entonces, en 310 gramos de fosfato de calcio hay 62 gramos de fósforo. Tú quieres saber en 6.500 gramos de fosfato. Lo que tú quieres saber es en 6.500 gramos de fosfato, ¿cuántos gramos de fósforo hay? Oye, profesor, ya recontra papaya. Eso de ahí simplemente es una regla de 3, ¿correcto? Entonces despejamos cuánto sale. X entonces saldría, X gramos de fósforo saldría 1.300 gramitos. O sea, multiplicamos 6.500 por 62 y eso lo dividimos entre 310, ¿correcto? Y eso sale 1.300 gramos de fósforo. Chévere, chévere. Entonces ya está. Entonces, para concluir, simplemente recordar que las unidades químicas de masa es un temita muy bonito, muy importante, que me indica un parámetro de medida, un patrón de medición, que me va a permitir obviamente medir la cantidad de átomos, iones o moléculas en alguna muestra o alguna sustancia dada. Existe una unidad química, obviamente, que ha sido creada para este mundo microscópico que se llama la mol. Y una mol, sí, una mol, recuerda que es equivalente a 6,02 por 10 a la 23, sea para átomos, para iones, para moléculas, cationes, aniones o electrones. Una mol es la cantidad de sustancia. Y este valor se llama número de Avogadro, porque lo sacó el señor Amadeo Avogadro. Recuerda también que una mol se relaciona a la masa molecular expresada en gramos o a su número 6 por 10 a la 23. Una mol también para átomos es la masa atómica, la masa del átomo expresada en gramos o 6 por 10 a la 23. Existen dos fórmulas poderosas para poder calcular. Esta es para átomos y esta es para moléculas, donde n es el número de átomos en el primer caso y n acá es el número de moléculas en el segundo caso. N sub a siempre va a ser Avogadro, que puede ser 6 por 10 a la 23. Utilizando cualquiera de estas dos fórmulas superpoderosas, podemos resolver cualquier tipo de problema, ¿correcto? Fíjate, las he señalado en su nubecita para que recuerdes qué fórmula estoy utilizando. Esta en el caso de átomos, esta de acá en el caso de moléculas, esta en el caso de moléculas y así sucesivamente cada una de ellas para cada caso. ¿Listo, jóvenes? Pueden copiar. Muchas gracias.